Dios los bendiga. Soy Luzardo Perdomo, pastor de la Iglesia del Movimiento Misionero Mundial en el departamento del Tolima, en Colombia. Y hemos destinado un espacio aquí en YouTube para poder compartir muchas predicaciones, diferentes temas de doctrina en los que sabemos que van a ser de grande edificación para tu vida y no solamente para la tuya, sino para la vida de muchas otras personas. Por eso hemos querido pedirte algo muy importante. Por favor, comparte con tus amigos, con tus conocidos estas predicaciones, porque hay una frase muy bonita y es que aún estamos a tiempo para aprender algo nuevo. Y estamos seguros que a través de estos medios vamos a aprender muchas cosas de nuestro Salvador, muchas cosas que han estado ocultas para nuestras vidas. ¿Sabes? Entre ustedes y nosotros vamos a construir un conocimiento y vamos a aprender mucho más acerca del Evangelio del Reino. Es menester que este Evangelio sea predicado en todo el mundo. Así que este medio es un medio especial, es un medio que Dios ha destinado para que podamos predicarle a muchas personas a las que quizás no podemos llegar. Por favor, dale like y compártelo con tus amigos. Este es un método de que tú y yo vamos a poder evangelizar. Dios los bendiga. Esperamos que si hay alguna pregunta, por favor nos la hagan llegar a través del interno o por nuestra sección de comentarios. El video de esta semana específicamente va a ser sobre las preguntas que ustedes han dejado en nuestra sección de comentarios, así que fueron bastantes preguntas y les agradecemos mucho, así que lo hemos dividido en dos partes. Esta semana publicaremos la primera parte acerca de las preguntas del pecado. Así que, por favor, si no te has inscrito todavía, estás a tiempo para hacerlo y compartirlo con las demás personas. Dios los bendiga. Bueno, vamos a empezar directamente con nuestro programa. Vamos a contestar las preguntas que nos han dejado en nuestro WhatsApp y también en nuestra sección de comentarios. Agradecemos a las personas que han dejado sus preguntas y vamos a contestarlas en este momento. Empezaremos por las preguntas que hicieron acerca del pecado. Lo primero que tendríamos que entrar a aclarar es qué es el pecado. El pecado es la infracción a la ley de Dios o la desobediencia a un mandamiento establecido por Dios. Dios le da un mandamiento a Adán específico y le dice: no coma del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Posteriormente, Adán desobedece este mandamiento, ¿cierto? Lo infringe y cuando come, entra el pecado en el corazón de Adán, entra el pecado en el mundo. Entonces ahí hay una desobediencia y por esa desobediencia entró el pecado en el mundo. Pero ¿quién determina qué es pecado y qué no es pecado? El único que puede determinar qué es pecado y qué no es pecado es Dios mismo, ya que Él estableció los mandamientos. Al Él poner la regla, Él es el que determina qué es pecado y qué no es pecado. Ahora, una cosa es el pecado y otra cosa son los pecados. Usted me dirá, pero ¿cómo así? ¿Luego no es lo mismo? La única diferencia entre esto es una S al final. No, miremos bien a detalle qué diferencias hay entre esto. Una cosa es el pecado, que es la naturaleza pecaminosa que tienen todas las personas. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando Adán pecó, entró el pecado al corazón de las personas. Recordemos que Adán tenía una naturaleza divina, o sea, un corazón de carne. Cuando él decide pecar, este corazón de carne se convierte en un corazón de piedra, es cambiado por un corazón de piedra. Ahora esa naturaleza divina queda como naturaleza pecaminosa, ya produciendo solo
pecado. Esta naturaleza es introducida en el corazón de la persona. Ahora, miremos, cuando se tiene naturaleza de pecado, entonces se dan los pecados. ¿Qué son los pecados? Las obras de la carne. En Gálatas 5:16 al 21 nos habla que estas obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicias, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea, esto es lo que sale del corazón de la persona, esto es lo que hay en el corazón, lo que se produce. Mucha gente dice que estos pecados son demonios. No, no son demonios. No son demonios que se meten en la persona, son las obras de la carne que tenemos en nuestro corazón, producida por la naturaleza de pecado. No es que usted tenga un demonio de borrachera y por eso es borracho, no, son obras de la carne. Miremos por qué. Porque todos los pecados salen del corazón. Usted tiene un corazón de piedra. Y este corazón de piedra produce constantemente pecado. Mire, Marcos 7:21 y en Mateo 15:19 nos habla que de dentro del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, salen los adulterios, las fornicaciones, salen los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. O sea, esto está dentro del corazón, se produce y sale. Salen las maldades, sale el engaño. Entonces, no es un demonio que usted tiene, sino es lo que su corazón está produciendo constantemente, la lascivia, la envidia, la soberbia. Todo esto está en su corazón y sale de dentro del corazón. Vamos a poner un ejemplo un poquito más claro entre el pecado y los pecados. Miremos, si usted tiene un árbol que la raíz es de pecado, o sea, tiene una naturaleza pecaminosa, esa es la raíz es de pecado, entonces los frutos van a ser ¿qué? Adulterio, fornicación, va a tener un fruto de inmundicia, de lascivia, de idolatría, de hechicerías, de enemistades, celos, pleitos, iras, contiendas, borracheras. O sea, todo esto va a ser el fruto. Lo que quiero que usted me entienda es que si la raíz es de pecado, los frutos van a ser de pecados. Si usted tiene un árbol de mango, los frutos van a ser los mangos, porque en Mateo 7:17 dice, así todo buen árbol da frutos, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, esta es la diferencia que hay entre el pecado, que es la raíz de pecado, y los pecados, que son los frutos que salen consecuencia de esta raíz de pecado. Miremos, en Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nos dice que quita el pecado del mundo, nos está hablando que Jesús ganó para nosotros la naturaleza divina. O sea, cuando quita el pecado del mundo, quita el pecado, quita esa naturaleza pecaminosa y nos da una naturaleza divina. En segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas ganaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Él nos hizo participantes, Jesús nos hizo, Él ganó para nosotros la naturaleza divina. Quiere decir que Él quita esa naturaleza de pecado, que es la que produce el pecado. La naturaleza de pecado es la que produce el pecado. En Isaías 32:6 nos habla que nuestro corazón fabrica iniquidad.
O sea, es una fábrica de pecado que constantemente está produciendo pecado. Se lo voy a poner con este ejemplo. Digamos que su corazón está fabricando groserías constantemente, pero usted no las deja salir. Cierra la puerta de esa fábrica. Entonces, en determinado momento, la persona dice, ups, qué pena, se me salió esta grosería. Sí, efectivamente se le salió porque, como decimos, de la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra, ¿cierto? Entonces, si está produciendo constantemente groserías y usted no las deja salir, entonces en determinado momento esa producción tiene que salir. Y es ahí cuando usted dice, se me salió. Efectivamente, su corazón fabrica groserías y en determinado momento tiene que salir. Ahora, miremos algo. Si los demonios no nos obligan a pecar, entonces, ¿qué hacen los demonios? Quizás es una pregunta que usted puede estar haciendo en este momento. Oiga, si el demonio no es el que me obliga a pecar, entonces, ¿qué es lo que hacen los demonios? Muchas personas creen que pecan porque los demonios los poseen y los hacen pecar, pero no es verdad. En primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, los demonios lo que hacen es ofrecernos el pecado y nosotros decidimos si pecamos o no. En el huerto del Edén, el diablo no obligó jamás a Eva a pecar, simplemente le ofreció. No la forzó, solo le ofreció el pecado y ella voluntariamente tomó la decisión de pecar. Esto lo podemos ver en Génesis 3, del 4 al 6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. No la obligó, ella la simplemente tomó del fruto y comió. Hoy los demonios miran cuáles son nuestras debilidades, esas debilidades que están en nuestro corazón. ¿Qué es lo que está produciendo nuestro corazón? Usted lo manifiesta a veces en su manera de hablar. Entonces, los demonios miran eso y los demonios lo que hacen es generar el ambiente y la persona voluntariamente decide pecar. Ahora miremos algo. Cuando usted decide pecar voluntariamente, usted se hace acreedor de un castigo. Por eso, cuando las personas compadezcan ante el trono, ante el gran trono blanco, serán juzgados por lo que él hizo, no por lo que los demonios hicieron. O sea, la persona cuando esté delante del gran trono blanco del Señor no le va a decir, Señor, es que el demonio fue el que me obligó a pecar. Entonces el Señor tendría que juzgar al demonio y no a la persona. No, aquí cada uno se hace responsable de lo que cometió, porque nosotros voluntariamente decidimos si pecamos o no. Ahora contestemos otra pregunta que nos hicieron. ¿Qué características tiene el pecado? El pecado tiene unas características. A veces creemos que el pecado es simplemente una acción, pero Dios le da una forma, un peso, un color. Miremos cada una de estas características. La primera sería el color. ¿Cuál sería el color del pecado? Pues el Señor le da, digamos, un color, le da en Isaías 1:18 nos dice que el color de este pecado sería como el color rojo, hablándolo delante de la presencia de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestro pecado fuere como la grama, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Entonces, le da el Señor, por decirlo de esta manera, un color para que lo identifiquemos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Pero también el Señor le da un olor. Mire lo que dice en Isaías 1:6. Este olor viene a ser como podrida llaga delante de Dios. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él
cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. ¿Qué es lo que pasa? A veces nosotros cometemos pecado, o sea, tenemos nuestros pecados, digámoslo así, y no nos damos cuenta que delante del Señor esto es un olor repugnante, que el Señor realmente no le agrada lo que nosotros hacemos. Por dar un ejemplo, por citar un ejemplo, a veces nosotros decimos, es que yo dije una mentirita pequeña, una mentirita blanca, ¿sí? Entonces, diga, por ejemplo, le decimos al niño, diga que no estoy, para quizás no atender a esa persona, diga que no estoy. Aparentemente es algo sencillo, aparentemente es una mentirita piadosa, dirían algunos, pero delante de Dios, ese acto que usted acabó de cometer hizo que el Señor volteara su rostro, hizo que el Señor no se agradara, que lo que usted acabó de hacer le causara asco al Señor. O sea, un olor putrefo. ¿Por qué? Porque no le agradó a Dios. Y mire que en nuestro diario vivir cometemos pecados que hacen que voltee el rostro del Señor, porque no soporta el olor de nuestro pecado. Otra característica que tiene el pecado es también que el pecado tiene peso y volumen. En Miqueas 7:19 nos dice que este pecado por su propio peso se va al fondo del mar y él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará. Si dice que sepultará es porque tiene un volumen, o sea, una forma. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Quiere decir que mi pecado lo coge el Señor y lo arroja al fondo del mar y allá lo sepulta como tal, o sea, ahí tiene un peso y un volumen. También dice en Isaías 1:4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, o sea, nosotros constantemente cargamos ese pecado, toda nuestra maldad la llevamos, por eso dice, deja sobre mí tu carga, ¿cierto? Entonces todo ese pecado que hemos cargado, tenemos que ir y llevarlo ante Él para que Él sea el que lo termine de cargar. En Isaías 53 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros, pero a veces nosotros decidimos seguirlo llevando. Es hora de que usted deje que ese pecado lo siga llevando Él, que Él sea el que lleve su pecado y que Él sea el que pague ese pecado y usted pueda despojarse de ese pecado. Contestemos otra de las preguntas. ¿Qué debe hacer una persona que ha pecado? Bueno, la persona que ha pecado debe tener un proceso, debe hacer un proceso. Debe tener este proceso de un verdadero arrepentimiento. Este verdadero arrepentimiento debe ser genuino y tiene ciertas etapas. Miremos las etapas de un verdadero arrepentimiento. Primero, la persona debe reconocer que ha pecado. Hay personas que dicen, no, yo no le hago daño a nadie, yo no he pecado, yo ni siquiera cometo pecado. Entonces, la persona primero debe reconocer que ha pecado. ¿Qué significa esto? Ese reconocer que ha pecado debe reconocer que le ha fallado a Dios, que ha pecado contra Dios, quizás ha pecado contra las personas o contra sí mismo. Cuando usted ha pecado, inicialmente le falla a Dios, pero también debe reconocer que a veces cometemos pecados y ofendemos a las personas. Quizás cuando le quitan la mujer a alguien, ahí ya ha ofendido a otra persona. Cuando insultan a alguien, ahí están ofendiendo a otra persona. O quizás cuando lo ha hecho contra sí mismo. Ahora, miremos, lo primero que debe hacer esta persona al reconocer que ha pecado es volver en sí. ¿Qué significa volver en sí? Es la acción de recapacitar, hacer un alto en el camino, en un estado de conciencia, es hacer un estado de conciencia donde se logra aceptar el problema en que se encuentra y lo bajo que se ha llegado. Es cuando usted reconoce que es un pecador. Mire, en Lucas 15:17
cuando hablamos en esta hermosa historia, dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Este hombre hizo un alto en el camino, volvió en sí y dice, hombre, lo que estoy haciendo no está bien. Entonces reconoce que ha pecado contra Dios, contra sí mismo y decide. Aquí, ahí, esa decisión es la que hay que poner en práctica. El segundo paso es confesar su pecado delante de Dios. Todo pecado que no se confiesa a Dios legítimamente no puede ser perdonado. ¿Por qué decimos esto? Porque hay personas que dicen, sí, yo he pecado, pero no confiesa su pecado delante de Dios. Entonces, al momento de volver en sí, yo tengo que ir y reconocer mi pecado delante de Él. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. En Salmos 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Y en Primera de Juan, otro testigo nos dice en Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Cuando yo vuelvo en sí, reconozco que he pecado, ahora tengo que tomar otro paso que es ir delante de la presencia del Señor y confesar mi pecado. Decirle, Señor, específicamente he pecado en esto, esto y esto. Entonces, cuando yo hago eso, entra el tercer punto que es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es sentir vergüenza, es sentir dolor y tristeza de haber ofendido a Dios, de haber pecado contra el prójimo, contra sí mismo y contra la naturaleza. El proceso del arrepentimiento es cuando yo siento vergüenza por haber hecho lo que hice, pero hay personas que se ríen, se jactan, sienten alegría, gozo por lo que hicieron. Ahí no hay un arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando yo reconozco realmente, siento ese dolor en mi corazón por haberle fallado a Dios. Entonces Dios manda que todos los hombres se arrepientan. Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. En Hechos 17:30 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios manda que todos nos arrepintamos. Él no quiere que nadie se pierda. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él quiere que usted y yo nos arrepintamos. Entonces, cuando Él hace eso en nosotros, Él desea que nosotros nos arrepentamos, entra otro punto que es pedirle perdón a Dios. ¿Sí? Porque quizás usted siente vergüenza, pero no va y ejecuta delante de Dios esa acción de decirle, Señor, he fallado contra ti, perdóname. ¿Sí? Mire que en segunda de Crónicas 7:14 dice, si mi pueblo, voy a leer otra versión, dice, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Esta es otra versión diferente a la que estamos acostumbrados porque a veces nosotros leemos la Reina Valera. Esta es otra que quise traer porque es un poquito más específica. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humillare y ora, si usted se humilla delante de la presencia de Dios y le pide perdón a Dios, Dios nos puede perdonar. Ahora, debemos tener en claro algo muy importante. Usted puede pedirle perdón a Dios,
Pero si usted no perdona a las otras personas que lo han ofendido, su pecado no puede ser perdonado. Mire, perdonar es la acción de remitir, de trasladar la ofensa en oración a favor del agresor, pidiendo la salvación por medio de la vida, la muerte y la resurrección del hombre Jesús. ¿Qué es lo que yo hago? Yo cojo la ofensa que me hicieron y se la llevo en oración a Él y le digo, Señor, me han ofendido. Entonces, perdónalo a Él, sálvalo a Él y perdóname a mí y sálvame a mí también. Entonces, tenemos que tener algo en claro. Si no perdonamos, Dios no nos puede perdonar. En Mateo 6:14 dice, porque si no perdonan a todos sus ofensas, también lo, porque si perdonan a todos sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Si usted perdona al agresor, Dios lo perdona. Pero si usted viene a orar, a pedir perdón a Dios y no ha perdonado a su agresor, Dios le dice, yo no puedo ser mentiroso, yo no te puedo perdonar porque tú no has perdonado. Entonces usted puede llorar, puede gemir, puede pedirle a Dios que lo perdone, pero Él nunca dice mentiras, Él no puede contradecir su palabra. Si la palabra dice, si usted no perdona, yo no lo perdono. Así que Él, por más que usted y yo lloremos, por más que dejemos ahí nuestras lágrimas, Él no nos puede perdonar. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos perdonado. Mire, el perdón es tan importante que aún usted cuando va a ir a dar su ofrenda, si tiene algo contra su hermano, dice, deja ahí tu ofrenda, o sea, déjala aquí y ve y pídele perdón. Y cuando ya te has perdonado con él, entonces ahora sí coge tu ofrenda y vienes y la das. O sea, es tan importante el perdón que si usted va a ofrendar, tiene que haber perdonado. Si usted va a diezmar, tiene que haber perdonado. Si usted va a pedirle perdón a Dios por todas las ofensas que ha cometido, tiene que perdonar. Es muy importante este, este paso del perdonar. Otro de los pasos es convertirse. ¿Qué es convertirse? Es abandonar por completo el pecado. Es pasar de pecar mucho a no pecar, de pecar poco a no pecar. Por ejemplo, si usted pecaba mucho, o sea, pase de ese mucho a cero, de ese poco a cero. Es dejar de pecar. Mire, el que tomaba, dice una persona, por ejemplo, no, es que yo me tomaba 10 cervezas diarias o me fumaba 5 cigarrillos, 10 cigarrillos diarios. Entonces a veces la persona dice, no, pues yo lo voy a ir dejando progresivamente. Entonces si me tomaba 10 cervezas, pues hoy ya me tomo 9, mañana me tomaré 8. No, 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 no. Porque en ese proceso de ir dejando, quizás puede llegar el arrebatamiento y usted se quedó en el proceso. No, la persona que realmente se convierte dejó las 9 cervezas de una vez. Pasó de mucho a cero. Ah, no, yo solamente me fumo un cigarrillito. O yo solamente me tomo una cervecita para la sed. No, no, no. De poco a cero. Es dejar por completo el pecado. ¿Sí? El que pecaba, no peque más. Bien, entonces ahora miremos el último paso, que es el pecado de volverse a Dios. ¿Qué es volverse a Dios? Empiece a caminar cada día acercándose más a Dios. En Isaías 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. También en Zacarías 1:3 dice, diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Aquí hay algo muy importante, el volverse a Dios es empiece a caminar cada día acercándose más y más a Dios y usted se dará de cuenta que este proceso de arrepentimiento, de conversión, usted va a hacer
que deje de pecar. Si al resolver esta duda a usted le acaba de generar otra duda, no dude en escribirnos, no dude en llamarnos y con mucho gusto estaremos respondiendo sus preguntas. Dios los bendiga. Ok, hemos dado por terminado ya nuestra primera parte, la primera sección de preguntas y respuestas acerca del pecado. Esperamos que haya resuelto todas aquellas inquietudes. Ratificamos. Muchas gracias a todas las personas que no se han querido quedar con esa pregunta, sino que la han manifestado en nuestra sección de comentarios. Dios los bendiga. Esas dudas e inquietudes que ustedes tienen han enriquecido a muchas otras personas y aún a nosotros. Les agradecemos mucho que sigan preguntando. Si la pregunta que usted elaboró no ha salido, no se preocupe, todavía falta otra sección que es la parte B o la segunda parte. La publicaremos después, en la que seguiremos con el tema de las preguntas del pecado y también del por qué los gentiles tienen derecho a la salvación a través del sacrificio hecho por Jesús. También nos hicieron algunas preguntas sobre esto, entonces también las estaremos contestando. Dios los bendiga. No se les olvide, por favor, darle like y compartirlo con otras personas que también, así como ustedes han sido edificados, ellos también tienen el derecho a ser edificados, ¿vale? Entonces compártalo con sus amigos, compártalo con sus conocidos y Dios los bendiga. Les estaremos esperando pronto enviando otro video, ¿vale? Dios los bendiga.